Desde que nacemos, la vida nos pone condiciones. Y no me refiero a las de un contrato, sino a esas pequeñas condiciones que nos van forjando en el día a día, lo que conforma nuestra vida. Verán, en programación se usan las condiciones para tomar decisiones, al igual que en la vida. La diferencia es que en la vida o en nuestro día a día no tenemos que estar escribiendo esos códigos. Sin embargo, para ellos hacemos uso de if y de else. If viene del inglés, que significa sí. Como en estas condiciones de si haces esto, ocurre esto. Y else, que es justo lo contrario, que no es el sí, es el si no, o lo demás. Pero vayamos con un ejemplo para que sea más sencillo de digerir. Vemos que desde que somos niños estamos preprogramados o nos empiezan más bien a programar los mismos adultos a seguir este tipo de condiciones y crecemos día a día con ellas. Por ejemplo, siendo bebés, los padres que dicen, si comes tus verduras, tienes postre. Aquí podemos ver cómo se coloca if, que es el sí, entonces queda como, si como verduras, ¿qué pasa? Tenemos el postre servido. Pero no nos limitamos solamente a eso, sino que tenemos que interactuar. Al final de cuentas, el humano es por naturaleza sociable. Entonces vayamos no tan adelante, sino cuando somos niños, jugando con amigos. Si te toca la pelota, eres ahora el que le toca atrapar. Así como lo vemos aquí, if, o sea, si me tocó la pelota, ¿qué tenemos que hacer? Ahora perseguimos la pelota. Y volvemos otra vez al ejemplo de estar en casa. Si ordenas tu cuarto, puedes salir a jugar. Si no, te quedas en casa. Sin darnos cuenta, desde pequeños ya estábamos entrenados para seguir este tipo de condiciones, para tomar estas decisiones en base a esas condiciones, a esas condicionales. Ahora ya lo vimos en la niñez. Vamos un poco más adelante, en la adolescencia. Aquí se introduce lo que se conoce como condiciones múltiples. En programación se podría decir que se agregan condicionales lógicos. Por ejemplo, con las calificaciones. Si estudiaste y entregaste tareas, apruebas. Si estudiaste pero no entregaste tareas, pasas raspando. Y si no hiciste nada, mejor nos vemos el próximo semestre. Aquí podemos ver que se agrega estas dos letras. Estas se llaman ampersand, que justamente son para poder agregar más condiciones a un mismo orden. Pero claro, eso es viendo en la escuela. En lo social, ¿cómo sería? Si apoyas a tus amigos, la amistad crece. Si no, la amistad se enfría. Pero claro, eso solamente es para agregar ese tipo de condiciones. Incluso lo podemos ver en condiciones absurdas, como si tengo hambre y hay pizza, como pizza. Si no, pido una pizza. Pero claro, eso solamente viendo en agregar condiciones en función de si hacemos las dos. Pero también lo vemos un poco en cuanto a acuerdos. Como cuando queremos con muchas ganas salir a jugar. Y empezamos como esta negociación entre los papás y los niños. Y digamos que los papás son buena onda y dijeron, bueno, está bien. Si arreglas tu cuarto o lavas los trastes, puedes salir a jugar. Aquí vemos que se agrega otro tipo de operador lógico. Este se le llama OR. ¿Por qué? Porque justo es eso. Si se cumplen una de las dos condiciones, se cumple la recompensa. Pero claro, eso es más para esto de acuerdos. Pero ¿qué pasa? Que seguimos creciendo y ahora vamos a verlo en la adultez. Aquí se usa lo que se conoce como condiciones anidadas. Lo podemos ver como en casos como en el trabajo. Si llegas temprano y cumples los objetivos, obtienes un bono. Si llegas tarde, pero cumples los objetivos, mantienes el trabajo. Pero si llegas tarde y no cumples el objetivo, pierdes el trabajo. Aquí podemos ver que naturalmente se utilizan estas condicionales anidadas. ¿Por qué? Porque es dependiendo de lo que se llegue a cumplir, de las condiciones que se cumplan en el mismo orden, se puede obtener o una respuesta
o una consecuencia u otra. Inclusive en la economía personal. Si ahorras dinero, tendrás un respaldo. Si no ahorras, te quedas sin nada. Pero claro, no lo vemos solamente en decisiones físicas. Vamos por ejemplo con la salud. Si comes bien y haces ejercicio, te mantienes sano. Si comes bien, pero no haces ejercicio, mejoras un poco. Si comes mal y no haces ejercicio, bueno, ya sabemos cómo acaba. Entonces podríamos decir que la vida se resume en un gran if, porque al final la vida está llena de condiciones. En casa, en el trabajo, en las relaciones, incluso nuestro propio cuerpo funciona así. Si tienes hambre, comes. Si tienes sueño, duermes. Si tienes miedo, reaccionas. Y es lo mismo que en la programación, no siempre controlamos las entradas, pero sí podemos decidir cómo responder ante esas entradas. Y ahí está la clave. Las condiciones no solamente nos dicen qué hacer, sino que también nos muestran quiénes somos. Entonces, como conclusión, la vida se escribe en código. Y no me queda nada más que decir que escribe tu propio código de vida, condición por condición. Hasta luego.